Bienvenidos a una nueva videolección de microeconomía. Si en vídeos anteriores os hablaba sobre cuáles eran las posibilidades de consumo de cualquier individuo, es decir, hablábamos de la restricción presupuestaria, en este vídeo os voy a contar algo más sobre cuáles son las preferencias de los individuos y cómo podemos representar gráficamente esas preferencias a través de las curvas de indiferencia. Si recordáis, la elección racional de cualquier consumidor dependía de dos cosas. Por un lado, qué queríamos comprar, es decir, cuáles eran nuestros gustos o nuestras preferencias, que se traducen en las curvas de indiferencia, y por otro lado, qué podíamos comprar, es decir, cuáles eran nuestras posibilidades de consumo, que se representaban a través de lo que llamábamos la restricción presupuestaria que veíamos en vídeos anteriores. En este vídeo vamos a hablar más sobre las preferencias y las curvas de indiferencia. Para ello, imaginaos el siguiente ejemplo. Suponer que esta chica, Alba, quiere consumir o le gusta consumir lectura, es decir, lee libros y le gusta ir al cine. Y que tiene que decidir cuáles de las siguientes cestas que tenéis a continuación son mejores que el resto. Imaginemos primero o comparemos primero las cestas E y A. Las cestas E y A son fáciles de comparar, ya que la cesta E tiene tanto más libros como más cine que la cesta A. Por lo tanto, siempre Alba preferirá una cesta del tipo E que una cesta del tipo A. Por lo tanto, todas aquellas cestas que estén en el área rosada de la figura serán cestas preferibles a la cesta A. ¿Por qué? Porque tienen más cantidad de ambos bienes y por lo tanto serán cestas mejores que la cesta A. De la misma manera es fácil comparar A con cualquier cesta dentro del área azul, por ejemplo la cesta G. ¿Por qué? Porque la cesta G tiene tanto menos libros como menos cine que tenía la cesta A. Por lo tanto, Alba siempre va a preferir la cesta A cualquiera que esté en esa zona azul. El problema viene cuando nos situamos en cualquiera de los otros dos cuadrantes, es decir, ¿qué pasa con la cesta D o con la cesta B o la cesta H? La cesta D tiene más libros que la cesta A, pero al contrario tiene menos cine. ¿Qué preferirá en este caso Alba? Y B y H tienen más cine que la cesta A, pero por contra tienen menos lectura. ¿Qué preferirá en este caso Alba? Es difícil saber estas preferencias si no tiramos de una herramienta básica en economía, que es la curva de indiferencia. Las curvas de indiferencia nos permiten precisamente diferenciar entre aquellas cestas que son mejores y aquellas cestas que son peores. En concreto, la curva de indiferencia U sub 1 que tenéis señalada en la gráfica nos señala todas aquellas cestas de consumo, es decir, todas aquellas combinaciones de libros y cine que a Alba le son indiferentes, es decir, son exactamente iguales. Por lo tanto, la cesta D que veíamos antes, en este caso es exactamente igual que la cesta A pesar de que tenga más libros y menos cine. Y lo mismo ocurre con la cesta B. ¿Por qué? Porque las tres forman parte de la misma curva de indiferencia. Cualquier cesta que esté a la derecha de esta curva de indiferencia, por ejemplo la cesta E que ya conocíamos antes, serán cestas mejores. Por el contrario, cualquier cesta que esté a la izquierda de esta curva de indiferencia serán cestas peores. Por ejemplo, la cesta G, que ya sabíamos que era peor, pero también la cesta H, que tiene más cine que la cesta A, pero menos libros, y que según nuestra representación gráfica ya sabemos que es una cesta peor. Por lo tanto, podemos definir la curva de indiferencia como aquel conjunto de cestas de consumo que son indiferentes para el individuo. Es decir, como veremos en vídeos posteriores, son aquellas cestas o combinaciones de consumo que nos dan la misma utilidad. Es interesante que conozcáis las propiedades que tienen que cumplir estas curvas de indiferencia. Esas propiedades de las curvas de indiferencia están relacionadas con las propiedades que tienen nuestras preferencias. En primer lugar, nuestras preferencias son completas. Esto significa que las curvas son ubicuas, es decir, no hay ninguna combinación de consumo, es decir, no hay ninguna cesta por la cual no pase ninguna curva. Es decir, cuando nosotros nos vamos al gráfico anterior, por cualquier punto de este gráfico pasará una curva de indiferencia y además veremos luego que solo una curva. La segunda propiedad es que las preferencias son monótonas. Todos los individuos que somos racionales, cuanto más consumimos, mejor estamos. Ya veremos en vídeos posteriores que esto tiene que ver con la función de utilidad. Cuanto más consumimos, mayor utilidad obtenemos. Esta propiedad de nuestras preferencias se traduce en que las curvas siempre van a tener pendiente negativa.
Como veis en esta gráfica, esta pendiente negativa significa que todas las cestas de la curva de indiferencia I3 son mejores o preferibles a las situadas en I2, que a su vez son preferibles o mejores que las cestas de I1, y así sucesivamente. Cuanto más os alejéis del origen, mejor será esa cesta para el individuo, es decir, mayor utilidad obtendrá el individuo y por lo tanto todas las cestas de dicha curva de indiferencia que esté más alejada del origen serán preferibles referente al resto. Salvo que uno de los dos bienes que estéis analizando sea un mal, es decir, sea un bien cuya utilidad es negativa para el individuo. Al individuo no quiere consumir ese bien. Por ejemplo, si analizáis el caso del trabajo, cualquiera de nosotros preferimos trabajar menos horas que más horas. En ese caso, el aumento de la satisfacción, es decir, aquellas cestas que son mejores o preferibles, ya no serán hacia la derecha cuando os alejéis del origen, sino que serán hacia la izquierda, porque en este caso el bien malo está representado en el eje horizontal. La tercera de las propiedades es que nuestras preferencias o gustos son transitivos. Esto se traduce en que las curvas de indiferencia nunca pueden cortarse, es decir, una cesta no puede nunca pertenecer a dos curvas. La explicación es muy sencilla. Imaginaros que las curvas se pudiesen cortar, por ejemplo, como en el gráfico que tenéis a continuación. Según este gráfico, las cestas A y B son iguales, porque pertenecen a la misma curva de indiferencia. Y lo mismo sucede con A y C. También son iguales, porque pertenecen a la misma curva de indiferencia. ¿Qué pasaría entonces con B y C? B y C tendrían que ser iguales, porque son iguales a A. Sin embargo, en B consumís tanto más de X como más de Y que en C. Por lo tanto, no tiene lógica que B y C sean iguales. B tiene que ser, por narices, mejor cesta o una cesta preferible que C. Por lo tanto, estamos demostrando que es imposible que estas dos curvas se puedan cortar. La última de las propiedades es que nuestras preferencias son convexas. Esto se traduce en que las curvas, además de tener pendiente negativa, esta pendiente es decreciente, según nos movemos hacia abajo y la derecha. Es decir, siempre vamos a preferir combinaciones intermedias a combinaciones extremas de consumo. Preferimos combinar los consumos de ambos bienes a consumir solo uno de los dos bienes, siempre que nos gusten ambos bienes por igual. Ahora es vuestro turno. ¿Seríais capaces de explicarme en qué casos las curvas de indiferencia son o bien líneas verticales o bien líneas horizontales? Si un individuo está dispuesto a cambiar 3 unidades del bien X por una unidad del bien Y, ¿significa eso que al individuo le gusta más el bien Y que el X? Razonadme la respuesta.